Aquí bienvenidos a este podcast que lo hacemos semanalmente. Nuestros anfitriones, mi hermano el negro, Gustavo y yo, estamos aquí como cada semana listos para compartir una importante y bonita conversación que hoy promete tocar el alma. Pero hoy es un tesoro porque abrimos la puerta a nuestra historia familiar y al pilar y raíz de todo lo que somos nosotros. Es nuestro padre, José Inés. Nació en Ciudad Bolívar en los años 1943. Con esfuerzo y dedicación y sabiduría, se hizo ingeniero de minas en la Universidad de Oriente, forjó un camino de profundidades en las tierras por allá en Guayana en los años 70 y el carbón y la fosforita en los 80 y los 90 en el estado Táchira. Hoy retirado en la hermosa ciudad de Michelena con más de medio siglo de amor junto a Carmen Catalina, su gran amor, y una bendición de 6 hijos que estamos entre otros aquí. Prepárense para escuchar de su propia voz sus historias que nos definen hoy lo que somos y que nos tienen muchas lecciones de vida que nos pueden dar y queremos que hoy nos comparta aquí. Bueno, bienvenido José Inés Cardoso Moreno. ¡Destácate! Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita no, la memoria no es la misma, sobre todo últimamente. Entonces, bueno, aquella cuando se inauguró la Universidad de Oriente, que precisamente fue por allá, esos años, pues. Entonces, no existía un tipo de incentivo, de nada. Pero bueno, se fundó esa Universidad de Oriente. Había que ir a hacer los primeros 2 años allá a Cumaná. Hice todo lo posible por ir a Cumaná, fui a Cumaná, hice mis 2 años. Y de ahí, bueno, pasé a Ciudad Bolívar, donde estaba el resto de lo que era la ingeniería geológica e ingeniería de minas. ¿Y cuántos años eran de estudio antes, papá? ¿Cuántos años se estudiaba en la universidad antes? 5 años. Sí, allá en Bolívar había esa ingeniería en minas geológica y había la escuela de medicina, que era 6 años. Bueno, así. Papá, después que terminaste la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Dónde empezaste a hacer tu carrera como ingeniero? En el Ministerio de Energía y Minas. Así se llamaba. Bueno, se llamaba primero Ministerio de Minas e Hidrocarburos, después Ministerio de Energía y Minas. Y ahí trabajé 16 años. Después salí a trabajar, bueno, por mi cuenta. Y entonces ahí fue donde vine a parar aquí a los Andes. Volví a entrar al ministerio. Y luego
en los Andes 5 años trabajando en el ministerio. Y luego, bueno, había, entre otras cosas, la profesión la ejercí. La ejercí en muchos lugares, entre otros ahí en Falcón. Estuvimos viviendo en Falcón 2 años, bueno, mucho más. Y en Hacha. Y así. Papá, de los años 70, de tus primeros años como ingeniero en Guayana, ¿qué es lo que más tú recuerdas? Tú puedes dejarnos aquí, porque esto queda grabado para tus futuros bisnietos inclusive. Ellos van a escuchar todas estas conversaciones. ¿Quién fue su bisabuelo, verdad? ¿De qué tú trabajaste? Explícale, déjanos dicho aquí, porque yo sé y nosotros sabemos, pero tus bisnietos, que no te van a conocer, porque eso va a ser 50 o 100 años, quisieran en algún momento saber qué hizo por allá un tataranieto, un tatarabuelo mío, perdón, de qué empezó a trabajar en los años 70, en el oro. Coméntanos un poco de esa historia del oro en Guayana. Bueno, en esa época, precisamente, como no existía, eran muy pocos los profesionales que había en Guayana que se dedicaban a la minería. Entonces, yo fui uno de los pocos ingenieros ingenieros. Estuve en Guayana y estuve trabajando en esa mina, en la mina de diamantes, de oro, que se llaman Guanián. San Salvador de Paúl. Eso fueron unos que se llaman huyes, son explotaciones, bueno, por explotaciones puntuales que dieron mucho. Se explotaba mucho, sobre todo el diamante. Y ahí, bueno, yo estuve trabajando ahí como ingeniero jefe, que tenía 14 técnicos ahí conmigo. Y como la entrada para esas minas en esa época no hacía día de Reynoso, sino en avión. Entonces, yo llegaba en el avión bueno, avión no, avioneta. Entonces, para entrar a la mina uno llegaba a determinado lugar y de ahí tenía que, por decir, caminar 4 o 5 días hasta llegar a lo que llaman la huya. Y entonces, ahí, más o menos, organizaba ahí a los mineros, lo que podían. Y bueno, así de la minería del diamante, allá en Guayana. La minería del diamante en grandes proporciones así. Y entonces,
nosotros éramos los que llaman hoy concesiones mineras. Entonces había la ley estipulaba que el inspector fiscal, en este caso que era yo, tenía la facultad de darle una pequeña parcela en esa época, a lo que llama pequeña minería. Y se le daba una libreta. Esa libreta se anotaba la cantidad de diamantes que explotaban. Y así era el control que se le llevaba. Porque como ellos tenían que vender a los compradores. Entonces, pues era un principio. Así, porque bueno, hubieron cambios normales. Mira, papá. Y luego, bueno, papá, yo tengo un recuerdo. Yo era niño, algunos 9, entre 9 y 8, 10, 11 años por ahí. Tú me llevaste, recuerdo con Ramón Guzmán y otra persona que no recuerdo ahorita, y fuimos en carro hasta el 88. Yo recuerdo, papá, que nos montamos en un helicóptero y ellos hicieron un recorrido y yo estaba ahí en ese helicóptero. Yo recuerdo eso. Tú no sé si te recordarás. Yo lo recuerdo muy poco. Yo me monté en un helicóptero y fuimos por esas minas. En uno de esos aterrizajes, vamos a decir así, el helicóptero toma, por decir, mercancía y la ala y se la lleva. Eso era, para mí todo fue impresionante. Es la única vez en mi vida que me he montado en ese helicóptero. Y eso era por Las Claritas y el 88. Es la única, entiendo yo que era la única forma de acceso en aquellos años, pues. ¿Tú recuerdas algo de eso? Claro, para llevarle el bastimento a los mineros tenía que ser en helicóptero. Porque al principio no llegaba y caminaba 3, 4, 5 días para llegar a mi fin. Ya 5, 6, 8, 10 días y de ahí se regresaba. Y entonces cada llevaba 30 kilos, era lo máximo. Y bueno, kilos y su bastimento y sus cosas y al regreso se venía en vez de 6, 7 días de camino, 3 días. Más, que no tenía, no llevaba ningún tipo de Sí, papá, otra de esas historias que a mí me quedan grabados en mi memoria era una avioneta, ¿sí? Y también era así, era para llevar algunas provisiones a unas pistas de aterrizaje de tierra. Yo sé que era pasando el Guri, ¿sí? La represa, y era cerca del Manteco, recuerdo, porque llegamos en un punto, era por el Manteco. También para llevar...
en la zona minera. Ahí primero se lleva en la avioneta. Luego partirlo eran los que llevaban a la mina y allá todo se cobraba los bastimentos y todo el peso. Ahí no buscaban otra cosa. Decirte, un kilo de arroz, de azúcar, un kilo de carne, un kilo un litro de ron, todo era por peso. Ahí no había otra cosa. Y bueno, y así Papá, vamos a adelantarnos un poquito al estado Táchira. Yo recuerdo, papá, que cuando estaba la empresa Tecnocastro, que tú tenías la concesión, una concesiones con aquella explotación subterránea del carbón. Recuerdo que logramos traer a un personaje muy importante en aquel momento, en los años 80, para acá, para el estado de Táchira. El zar de Guayana. Bueno, sí, ese señor, en esa época yo tenía una concesión, tenía la concesión esa, pedimos y explotamos el carbón ahí, con la concesión. Y luego, bueno, como sabes tú, y ahí nos dieron para la explotación minera a cielo abierto y subterránea. Y fue cuando explotamos ya 60, 80 mil toneladas de carbón. Ahí donde metimos a Fleming. Ahí. ¿Cómo se llamaba el presidente de la CBG en ese entonces, papá? ¿Cómo era que se llamaba? Lo tengo en la punta de la lengua. Leopoldo Sucre Figarela. Nosotros lo conocimos. Él estuvo allí. Yo recuerdo, lo recibimos por allá, era por las minas. Él llegó en helicóptero, Manuel. No, llegó en helicóptero. No recuerdo el helicóptero, pero sí lo recuerdo a él, porque yo estuve muy cerca de él. El doctor Figarela, sí, Sucre Figarela. Chiquitico, sí un señor chiquitico. Recuerdo que en aquel calorón tenían puras botellas de etiqueta negra y broma, y le ofrecieron whisky y él dijo, ¿no tendré una cervecita más bien? Sí, y nadie salieron corriendo a buscar una cerveza porque lo estaban recibiendo con whisky y él le quería tomar porque quería una cervecita. Era muy sencillo, muy agradable. Sí, lo recuerdo. Recuerdo esa anécdota también. Todo el mundo salió a buscar uñas porque tenían todo menos cerveza. Él quería una polarcita. Sí, recuerdo. Sí, en ese entonces, lo que hoy se conoce como las minas, aquí en el municipio de Lobatera, era muy subdesarrollado. La población era mínima, escasas personas. Hoy en día, Manuel, cree que esto está superpoblado. Me atrevería a decir que hay más gente que en la misma ciudad de Lobatera, en el mismo pueblo de Lobatera, en la población de las minas. Eso se desarrolló a raíz del carbón, de la explotación del carbón. Creció desmesuradamente, como todo en este país, desordenadamente, pero creció. Eso se desarrolló. Eso tú ni lo conoces ahorita.
Cuando yo llegué al Táchira, Sí. ¿En qué año, papá? Más o menos. En los años comienzo de los 80. 80, 81, no recuerdo, pero por ahí es. Nosotros descubrimos la mina de fosforita, de fosfato. Sencillamente me enamoré del fosfato y por eso no continué con el carbón. Entonces trabajé en los fosfatos y tenía la concesión minera y me la dio, bueno, como te digo, allá el que hizo la primera voladura precisamente fue Super Filadela. ¿Se acuerdan? Estaban aquí. Recuerdo la voladura, papá, una cosa impresionante, no se me olvida. Recuerdo ese día claramente. Recuerdo esa voladura impresionante. Tú sabes, papá, yo en mi ignorancia de niño decía, yo voy a estar aquí porque yo la quiero ver más cerquita, papá. No, yo creo que fue un guardia medio, no, hijo. Tiene que ir para allí. Yo creía que yo podía ver eso muy cerca. Por supuesto, estaba en una parte insegura, es lógico. Pero yo aquel ruido, aquel retumbar del piso, cómo se estremeció, todavía lo recuerdo, esa voladura impresionante. Eso, bueno, nárrala un poco tú, papá, que tú eres el que hiciste todo eso y bueno, de eso se trata, de que tú le dejes aquí, no dejes aquí todos esos cuentos, porque eso es muy fácil de escuchar, pero eso es muy difícil de hacer. Una experiencia técnica maravillosa en aquellos años, en aquella Venezuela, un profesional como tú, con toda esa experiencia, con esa capacidad técnica impresionante. La tecnología, la tecnología, digo yo, pero la energía del carbón, bueno, y también de la fosforita se inició fue precisamente con la llegada mía, porque ahí existía una mina de carbón de allá arriba en Lobatera, se llama. Entonces, en esa el único cliente que tenía esa mina de carbón de Lobatera era la fábrica de cemento. O sea, para que tú me entiendas, la fábrica de cemento de aquí del estado Táchira es la única que consume el carbón como energético. Pero la elaboración, o sea, la energía es a base del carbón. Y el carbón, allá en esa mina y esta fábrica de cemento era la única que compraba el material, el carbón. Y bueno, posteriormente, con la llegada de Reyes, las explotaciones, o sea, las minas, las diferentes minas, las de allá, así como la de Indonesia, por todos lados, bueno,
se consiguieron minas, se descubrieron minas y se comenzó a explotar. Y en un principio, el que debería comprar el carbón es el único que podía consumir ese carbón era en Guayana, que se mandaron como si eran los de Guayana. Esos fueron los análisis salieron bien. Bueno, entonces fue que le demostramos a Secretaría que bueno, que había saber. Bueno, y a partir de ahí hubo un cambio, comenzó poco a poco a utilizarse el carbón. Bueno, hasta lo que es hoy día. Sí, no, esa historia va a quedar grabada para la posteridad, Manuel. Claro, Cómo mi papá logró influir con el presidente de la CBG, el doctor Leopoldo Sucre Figarela, para convencerlo y quitarle la careta que sus personas que lo rodeaban estaban mintiendo, diciendo que el carbón era que servía, que Colombia era el que servía. Mi papá sabía que era la misma formación, que es el mismo carbón, que era imposible que eso se diera. Y se les demostró, y a partir de allí la CBG comenzó a consumir todo el carbón del Táchira, y si hacía falta se traía de Colombia. Eso es cuando se invierte todo, pero fue gracias a eso, a ese tino que mi papá pudo llegarle al doctor Leopoldo Sucre Figarela. Sí, bueno, aunque no es parte... Me imagino no es parte, que ahí se habrá tirado unos cuantos enemigos mi papá en esa época. y bueno, aunque no es parte de esta conversación, ahí se demuestra que aunque ahí hubo figuras en nuestra política venezolana, como ese doctor Figarela, Sucre Figarela, un hombre, ¿no?, de visión, pero que siempre, lamentablemente, nuestro país ha estado, bueno, plagado de gente corrupta y mediocre. Y bueno, ese es parte de las consecuencias de nuestra historia, pues, contemporánea. Pero en todo caso, la historia que a nosotros nos compete, por ejemplo, es mi papá, un señor honorable, honesto, a carta cabal, trabajador, profesional, capaz y amante del país, hay que decirlo. Siempre fue muy amante al desarrollo de nuestro país, de nuestros estados, porque somos de Guayana y también somos del Táchira, y son de esas personas que son capaces de desarrollar proyectos que benefician a las comunidades y a los estados enteros, porque el Táchira es un estado muy pequeño, pero con proyectos que impactan de forma tan importante como es la explotación de la fosforita, por ejemplo, o del carbón. Eso hay que dejarlo aquí escrito. Y bueno, y mi papá es un precursor de todo eso. Bueno, se dice fácil. ¿Quién descubrió la fosforita en Venezuela o en el Táchira? Bueno, este señor que está aquí al lado de nosotros, nuestro padre. Se dice fácil. ¿Cuántos pueden decir eso? Nosotros solamente. Se dice fácil, pero él es parte de la historia del Estado, por ejemplo. ¿Sí? El descubridor, algún día se va a escribir, y este señor descubrió la fosforita aquí, nadie sabía dónde estaba eso, y un señor que se llamó José Inés Carlos Tormel, por allá en los años 80 la descubrió. Se fue caminando, buscó la formación y descubrió, recuerdo, la formación La Luna, ¿papá es? Bueno, sí, entre la formación La Luna y esa es lo que llaman una formación La Luna, pero es 3. Esas son las que tiene la fosforita propiamente dicho. Y bueno, yo estoy hablando, estamos hablando de la fosforita a cielo abierto. A cielo abierto. Sí. Porque aquí en La Guatera existe una mina todavía, ahí está. Pero es subterránea.
¿Ah? Sí, en la Batera ahí. Se la conocen. Sí, sí. Yo entré. A mí cuando niño me llevaste, papá, a mí me gustaba porque yo me montaba en Claro, los... y de yo cuando- decía, eso tenía unos vagones, unos rieles. Esta mina, correcto. yo Así decía es. en mi niñez, Tenía- cuando yo iba a pasar por allá, que eso era un tren. Bueno, eran unos pequeños vagones. ¿Aló, me escucha? Sí, yo estoy Cardoso, escuchando. allá, allá. No, eso, Sí, papá, recordaba eso cuando paseaba, tú me llevabas por allá. Nosotros, bueno, tú ibas a tus conversaciones, reuniones, pero nosotros, bueno, lo que íbamos entrábamos a esas minas. Y bueno, para nosotros siempre era una aventura, ¿sabes? Para nosotros como niños era una aventura, sin saber que es parte de la historia de las minas, de la minería en Venezuela, ¿sabes? sí, así es, así es. Esa- hoy día esa zona vive precisamente de... Ahorita, por ejemplo, el carbón tiene un precio internacional muy bajo. Pero ahí es donde precisamente ahí se recupera siempre. Ese es el petróleo. Sube y baja. Mira, Cardoso, ¿Aló? ¿me Ajá. escuchas? Mira, Cardoso, cuéntame, échate un poco Ajá. para atrás y vamos a la parte tuya personal, ¿vale? ¿Dónde tú conociste a mi mamá? ¿Qué recuerdas de eso? ¿En qué año fue esa vaina? ¿Dónde fue eso? Eso fue en Caracas, en la escuela de enfermería. ¿Cómo fue? Ajá, la Fue eso? Cuéntanos conocí. eso. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Entonces, que no existía el puente. A carambas. Para ahí de Bolívar a Soledad tenía que ser puente. Y en esa época era muy, bueno, era muy poco los estudiantes universitarios, poquísimos. Mira, y se estaba construyendo el puente. Para la construcción del puente, por supuesto, vieron mucha gente de otras partes, de especialistas en la dura y en la construcción del puente. Había una empresa especializada en eso y mucha gente de esa, que trabajaba en la construcción del puente que llegaron y vivían en Soledad, uno y otro vivían allá en Bolívar. Y en esa época, bueno, comenzaron a casarse las muchachas de Soledad con los obreros, eso, del puente. Y entre otros, ahí tu tía Rosario, tu tía Ramona, conoció a Miguel. Y bueno, y ahí se la casa. Y aquí en Puebla nosotros, aquí, a tomar ron y esa vaina, nos vimos los fines de semana, ya, a tomar ramen para la muchacha por allá, en Soledad.
Y por supuesto, en el matrimonio de Mamora, entonces, bueno, yo me colé. Ah, caramba. Miren se colió el hombre. ¿Dónde fue ese matrimonio, Cardoso? Bueno, ¿Dónde fue esa vaina? ¿Dónde fue ese matrimonio? ahí donde vivía Sofía Rosario. Oye, ¿cómo llegaste tú ahí, vale? Buscando lo que no se te ha perdido. ¿Cómo tú llegaste ahí, vale? Éramos varios. Oye, una patota. Nosotros ahí éramos varios de ahí desde Bolívar. Comprábamos una botella de ron. Dos, tres ron. Nos íbamos a Soledad y montamos cualquier casa esa montamos ahí. Una fiesta. Conocí ahí a tu mamá. Bueno, pues, tú sabes cómo es la... Ahí, ahí, entre acá y por allá. Porque ahí nos fuimos haciendo, nos enamoramos. Y bueno, todo lo demás, bueno, eso ya ustedes saben cómo es. Oye, ahí le pusiste el ojo a esa carajita, Cardoso. Coño, le pusiste los guantes a esa carajita. Yo le puse el ojo y ella me puso. Ojo, ¿viste? Ahí está la vaina, vi la vaina. Y de ahí, bueno, no me dejó bailar con más nadie. Ah, caramba, mira la vaina. Toma tu tomate, pues. Pero eso, estamos hablando más o menos del año 60 y... ¿Qué, papá? 68, 69, 70, por ahí. Sí, más o menos. El negro nació el 2 de mayo del 71. Sí, es correcto. Sí, por supuesto que ahí tu mamá salió para estudiar la enfermería allá en la universidad. Bueno, no, y de ahí eso fue, aunque era duro, difícil, una llamada telefónica, eso era lo más sumamente difícil. Bueno, y tuvimos esa relación en un principio. Y así no. Hasta que mi mamá terminó allá. Y yo terminé aquí. Y me fui a trabajar a Caracas. Ahí salíamos. Y ahí nació el negro. Mira, papá, yo recuerdo, Papá, yo recuerdo, íbamos de vacaciones, una vez nos llevaste de vacaciones para Cumaná. Cuéntanos de tus hermanos, ¿cuántos eran en total
todos tus hermanos. ¿Cuántos hermanos tuviste en total? Hermano. Tus hermanos, sí, tú tuviste varios hermanos. Yo recuerdo que fuimos una vez a Cumaná, papá. Sí. Ah, ok, ya te entiendo. Yo creo que era un hermano, Sí, yo recuerdo poco. Yo era muy niño. Sí, Pedro Cea. Pedro Cea. Él vivía allá en Cumaná, cuando nosotros fuimos, bueno, que fuimos todos. Ahí él vivía, sí, él era soldador paraense. Y entonces él era el profesor de soldadura del lince. Esa vez que estuvimos allá en Cumaná. Sí, recuerdo. Papá, ¿dónde nació tu papá? ¿Qué tú sabes de eso? ¿De dónde vienen su familia? Tu papá, Pedro Cardoso. Bueno, yo pienso ahí frente de San Félix, por ahí, hay una isla. Me dice, no sé. Yo nunca traté de averiguar bien. Porque sí sé yo que él tiene origen de por allá de Tumeremo. Allá viene, parece que hay un el ripo este se llama, mi papá se llama Pedro Vicente Calvo. Entonces, ahí, hay unos familiares de él, de Tumeremo, pero él aparentemente, que me dijo que había nacido, o sea, por aquí por San Félix, una isla llamada Fajardo, porque San Félix por ahí. Frente a San Félix, sí. La estoy viendo ahorita en el Google Map. De hecho, la isla, según yo veo el Google Map ahorita, papá, y Isla Fajardo queda en el lado de Bolívar. Y al frente hay una isla que se llama Mercedes de Gilza. Es lo que veo. Y Isla Fajardo queda en el lado de Bolívar. Y al frente una isla que se llama Isla Mercedes de Gilza, queda del lado de Anzoátegui. Divide los dos estados, de hecho. Existe actualmente esa isla. ¿Sí? Al frente de más o menos Parque Cachamay, al frente de Altavista, está esa Isla Fajardo. Sí, por ahí, sí. La veo en el Google Maps ahorita en este momento. Papá, y la abuela Yaya, ¿dónde nació? ¿Cuáles son sus orígenes? La abuela mía. La abuela Yaya, la abuela mía, tu mamá. No, yo sé. Yaya. Mi mamá. Ella es hija
de unos esclavos. Mi abuela se llamaba Ana Andrea y la mamá de mi abuela Yaya, ella era esclava. Entonces, no sé cómo por ahí, no recuerdo cómo llamarlo, cerca de Bolívar. Por ahí, Papá, no escuché exactamente en la ubicación. Nómbrame la ubicación, más o menos de dónde son tu abuela y tu mamá, de qué parte del país, en dónde se dice que era esclava, en qué parte de Venezuela, si fue de Venezuela o de otras islas del Caribe, porque por ejemplo, el abuelo de mi mamá, lo que se sabe es que vino huyendo de una isla del Caribe, también producto de la esclavitud. Más o menos, ¿qué recuerdas tú de lo que te han dicho, de esa historia de tu mamá y de tu abuela? Angosturita se llama un pueblo que queda a más o menos 20 kilómetros de Bolívar, una carretera que va de Bolívar a Puerto Ordaz, a mano izquierda. Ella, ahí, que yo sepa, uno, yo sé que a la abuela mía la dejaron ahí. Y ella conoció ahí a bueno, quien se casó, un señor llamado José Inés, de apellido De ahí Salazar. de ahí tu nombre, papá, de tu abuelo. Correcto, así es. Ese era apellido Salazar, no era Moreno. ¿Tu apellido? Perdona, papá, dinos el apellido, recuerda, dinos el apellido. Salazar. 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 Entonces, yo debería ser, en vez de Moreno, Salazar. Pero como yo, bueno, pensaba como antes, vivían juntos y esto. Hay un primo mío, fue coronel del ejército, Villasana. Sí, lo recuerdo. Ajá. En esa época, cuando él estudiaba, su mamá se llamaba Santa. Su mamá se llamaba Santa y era moreno. Pero en esa época, en el ejército y eso, ella tenía que tenerlo. Entonces, estaba vivo en esa época y esto, y hicieron lo posible de manera que a ella la reconocieron. Entonces, ella es. Por eso es que él pudo entrar a las Fuerzas Armadas. Pero todos los demás éramos como morenos. Está bien, papá.
De tus hermanos, papá, ¿cuántos fueron a la universidad? ¿Cuántos lograron estudiar a nivel universitario? ¿Quiénes fueron? Bueno, el matrimonio de mi mamá, pues, la única que estudió fue Soraya. Y de los otros, ninguno llegaron. Yo tuve un hermano que fue músico. Lo recuerdo. Pero no el hermano de Alicante, Pedro se llamaba. Y era muy buen músico, incluso tuvo como 20 años. Esa es la banda del municipio San Félix, allá en Portugal. Mira, papá, óyeme, cuéntanos la historia cuando tú llegaste al pueblito donde él estaba en ese momento que tú fuiste recibido por la banda musical. Cuéntanos. Cuéntanos, pues. Ya, Cuéntanos. Alicante, Cuéntanos por cierto. para que tus nietos escuchen esa historia. Él era muy profesor en Caicara de los Orinoco. En esa época, para tú llegar a Caicara de los Orinoco, tenías que usar todos esos puentes, no había puentes. Esos ríos. Entonces, bueno, tú sabes, y como Luis sabía que yo iba para allá, de repente cuando veo ese sentido de la banda, no sé, para recibir al ingeniero, todavía yo no me había grabado. El Alicante llegó, no, tenía ese pueblo, pero ahí no hay que más. Conmocionar a Caicara de los Orinoco. Sí, bueno. Sí, vale. Es algo que cuánto no daríamos por tener una pequeña grabación de eso, ¿no, papá? Y lo que es la tecnología, hoy en día nos da esta posibilidad. Yo desde aquí, desde Canadá, tú en Venezuela con el negro y Gustavo en Chile y estar hablando en tiempo real, ¿no? Los tiempos, y por eso, bueno, lo bonito de esta conversación. Papá, mira, una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Cuál fue tu motivación para entrar e ir a la universidad? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque mira, aunque somos jóvenes y no entendemos muchas cosas, pero hay algo que nos dice, mira, quiero ir hacia allá. ¿Por qué no todos lo hacen, sabes? Si tú te grababas de bachiller, ya de bachiller, ya trabajar y cosas, ¿eh? Y entonces, la motivación era querer sencillamente echar para adelante, como dice. Y así lo hice. Precisamente, ¿por qué esta carrera? Probablemente porque yo enseñar la cirugía y la minería. Y bueno,
esa fue la motivación más que todo. De que era que me gustaba, bueno, sí, claro que me gustaba, pero probablemente a mí más me gustaba precisamente química. Pero ahí no había que elegir, no buscar las comunidades donde se podía. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Vamos a hacer aquí un juego mental que siempre hacemos a nuestros invitados. Dime con una sola palabra, cómo tú defines a tu hijo José Inés Cardoso Medina. Una sola palabra, el negro. Una palabra y por qué. Vamos a probar cómo tienes la mente. Defíneme a tu hijo José Inés con una sola palabra y dime por qué. No entiendo, sencillamente. No entiendo. Defíneme a tu hijo el negro con una sola palabra. Dime una sola palabra que tú consideras que es tu hijo el negro. Una palabra, dímela. Tú que sabes el perfecto castellano, que has leído negro. mucho. Y dime por qué. Sí. Bueno, el negro. Una sola palabra. Bueno, lo mejor. Dinos por qué. ¿Por qué? Porque siempre ha sido de eso, como se ustedes, pues, por aquí, por allá. Siempre me gustó estudiar. Sí. Mira, Cardoso, el negro él es amante de tus carreras, ¿sabes? Siempre le gustó las minas, el carbón y seguir tus pasos. Aunque no estudió tu carrera exactamente, porque esa carrera, bueno, no existía ya en el Táchira. Él estudió en la Universidad del Táchira. Se graduó de ingeniero agrónomo, pero él siempre fue amante de las carreras tuyas, de lo que a ti te gustaba. Más que a mí, por lo menos, o más que a Gustavo, por lo menos, que se sepa. Sí, El estudio de la fosforita, el estudio del carbón y todo eso que tú... Él es como el perfecto legado tuyo, ¿sabes? El negro aquí, mi hermano, nuestro hermano y querido hermano mayor. Y a mí me gusta eso, además, ¿sabes? Yo siempre he dicho, coño negro, dale ahí que nos joda. Para allá no nos vamos, Gustavo y yo, después. En la vejez, en el retiro, coño. Claro que sí. Eso es. Mira, Cardoso, dime con una palabra a tu hijo Gustavo. Una palabra responsable. Responsable, siempre. De la trabajadora. No queda otra, hay que ser responsable en la vida. Mira, Cardoso, tú sabes que nosotros estuvimos hablando con Alfredo, con Betancourt, con Yuca, que está en Arizona, y él le dijo a Gustavo que lo felicitaba por la maravillosa y ejemplar familia que ha llevado, ¿sabes? Que él le admiraba muchísimo a Gustavo por ser un ejemplo de responsabilidad como padre, como esposo y como hijo y como hermano, además. Entonces, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Ves? Mira, Cardoso, y a tu hijo, el que te está hablando, ¿cómo tú lo defines?
¿Cómo? Bueno, a ti te puedo definir como el emprendedor. Siempre tú has buscado siempre superarte en lo que sea. Siempre he buscado, por supuesto, igualmente muy responsable con tu familia, con todo. Aunque toditos ustedes ellos son clase aparte, es difícil conseguir a un tío de muchachos varones como son ustedes. Eso no se consigue. Yo he tenido la suerte, bueno, hemos tenido la suerte de tener a ustedes en ese aspecto.